la clase. Muy bien, una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y bendiga a todos y cada uno de nosotros mientras aprendemos más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos bien, vamos avanzando. Hoy estamos en la lección 4, que es la mitad del curso. Y vamos a enfocarnos hoy en la institución de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso lo hizo por nosotros, para nosotros, una forma visible del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Seguimos con el curso La Obra del Salvador y vamos a enfocarnos hoy en el pasaje bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 26, y también de Juan, capítulo 13, que tuvieron la oportunidad de leer. Vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Señor por este día que nos ha concedido, por el privilegio que nos ha dado el poder usar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para la honra y gloria de Dios. Oremos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más, en gratitud por tu amor por mí. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un ratico. Muy bien, entonces vamos a comenzar el estudio con esta pregunta: ¿por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? ¿Un voluntario, una voluntaria pensaron en esa pregunta? ¿Por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de la Pascua? Amén, buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Habla hermano Julio Vargas. Adelante, Julio, bienvenido. Ok. Yo considero que hay varias razones por las cuales hizo esto Jesús. Como un ejemplo supremo de humildad, él decía que el mayor debía de servir al menor. Y también él les decía que él no vino a servirse, sino a servir. Por lo tanto, una muestra de eso es que él le lavó los pies a sus apóstoles. La otra razón es para enseñarles sobre la expiación de nuestros pecados. Y la otra es una muestra del eterno amor que tenía por sus discípulos. Hay una frase que dice Jesús que dice que le dice al Padre que todos los que le dio, él los cuidó y los preservó, excepto el hijo de perdición. Entonces él amaba a sus discípulos. Y un ejemplo de cómo servir a los demás. Esas son 4 cosas que yo encontré, el por qué hizo eso Jesús. Muchísimas gracias, Julio. Bien dicho. Gracias, hermano, por compartir. ¿Alguien más? Amén. Adelante, Amén, Julio. pastor. Sí. Bueno, lo que le está enseñando nuestro Señor Jesucristo a lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Que siendo Él
el Señor y Maestro. Esto le daba como ejemplo para que también ellos hicieran lo mismo. Y también les enseña que lo que estaba por venir, alguien le traicionaría y lo entregaría. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Ya, definitivamente, pastor, esto era un ejemplo, dice el hermano que en el video, pues un ejemplo para que ellos hicieran entre ellos lo mismo, porque uno a servir y no a ser servido. Y muchos nos queremos que nos sirvan y no servir. Entonces, esto nos enseñó como un ejemplo Jesús. Que hagamos lo mismo, así como nos dijo que amemos los unos a los otros, así mismo que nos sirvamos los unos a los otros. Este fue el mensaje que Jesús le dio también y de lo humilde que él, siendo el maestro, siendo el Señor, fue capaz de lavarle los pies con toda intención de que ellos vieran que no, como dice la palabra y dijo el hermano, que siempre el que quiere ser mayor tiene que primero ser menor, ¿no? O sea, el que quiere ser servido primero tiene que servir, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, pastor. Gracias. Gracias. Gracias, Magali. Adelante, Salvador, y luego vamos con Jacqueline. Muchas gracias. Sí, básicamente iba a decir lo mismo que dijo los hermanos, la hermana, que Jesús les dio y creo que nos da un gran ejemplo de cómo debemos comportarnos como tanto como hijos de Dios y como aquellas personas que tienen un cargo en la iglesia, ¿verdad? Que hay veces, lamentablemente, como seres humanos nos dejamos guiar por títulos que se nos ponen, ¿verdad? O cargos, y el hombre tiende muchas veces a, a crecer ese egocentrismo y de sentirse superior a los demás. Y es un gran ejemplo que Jesús nos da de decir, yo soy Dios, yo soy el Salvador, pero no por eso voy a ser más que ustedes. Y nos da un claro ejemplo de humildad, ¿verdad? Gracias, Salvador. Adelante, Jacqueline, por favor. Buenas noches, Pastor Nixon. Yo creo que ya todos lo dijeron en diferentes formas, Pastor, pero yo solo quería también igual mencionar que tenemos que ser o aprender a ser líderes, ¿verdad? Líder a veces para poder enseñar a todos a ser humilde y servir a nuestro prójimo y guiarlos, porque eso es lo que hace un líder. Que ayudar y como dijo el hermano anteriormente, no creernos más que el prójimo ni guiarlos, ¿verdad? Solamente. Gracias, Jacqueline. Muy bien dicho. Quizás una preguntita que se salga del tema un poquito es, ¿alguna vez usted ha lavado los pies de alguien? En mi caso sí, pastor, los pies de mi madre, los pies de mis niñas, de mi familia. Y por qué no los pies de otras personas, solo que no me recuerdo de quién, pero sí, tal vez una o dos veces, pastor. Excelente, muy bien dicho, Jacqueline. Adelante, Salvador, y luego pasamos al siguiente punto. Sí, la verdad es que sí. Y no quisiera incomodar a nadie, pero nos lo enseñaron a mi esposa y a mí en una iglesia, a Pentecostés, y creo que tiende mucho a hacer eso ahí, que uno como a veces como creyente debe de lavarle los pies a los pastores porque son pastores. ¿Saben cómo lavo los pies yo de mi esposa? Bueno, a veces yo le ayudo a lavar los platos, le ayudo a limpiar la casa.
Le ayudo a cuando mis niños eran pequeños a cambiar los pañales, que no son muy buenos, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí, ¿verdad? Hacer algo de corazón, que seamos humildes, ¿verdad? Como dijo Jacqueline, los líderes de hoy en día son aquellos que mandan, que gobiernan, que ordenan, pero un buen líder es aquel que sirve con el ejemplo y muestra a los demás lo que es realmente servir. Y eso es lo que Jesucristo hizo y es lo que Jesucristo enseñó aquí, ¿verdad? Como dicen tiempos de Cristo, los anfitriones normalmente tendrían que, ¿verdad? A un sirviente para lavar los pies de los invitados. En la historia de hoy no hay mención de un sirviente en el aposento alto, estaba Jesús nada más con sus discípulos. Ninguno de los discípulos se rebajaría a tomar la tarea de un sirviente, ¿verdad? No vemos que Pedro, con el ímpetu que él tenía, con las ganas de siempre ser el primero, no dijo, hey, yo voy a hacer eso. Tranquilos, yo me pongo la toalla en las piernas y lo lavo. No. Jesús, quien no vino para que le sirvan, sino para servir, y dio la vida en rescate por muchos, toma ese rol de ser siempre siervo y le lava los pies, ¿verdad? Pero también les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, ¿verdad? También sirve para recordarles a sus discípulos y a nosotros que ya estamos limpios. Jesucristo nos ha lavado con su sangre, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Vamos a entrar de lleno en los pasajes bíblicos que leímos y vamos a usar las 12 preguntas de los 4 conceptos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, de las historias que leímos? ¿Quién me puede decir cuáles fueron los personajes que encontraron en las lecturas bíblicas? Jacqueline, adelante. O era Vilma, perdón, adelante. Puedo decir del primer pasaje que está en Mateo, ¿sí? De la institución de la cena. Ahí está Jesús, los discípulos, el Hijo del Hombre menciona a Judas, el que le va a traicionar. También se menciona el reino de mi Padre. Ahí está nombrando Jesús. Él mismo se menciona que Él es el Maestro. Dile que es el Maestro. Y cuando lava los pies también aparecen otra vez todos los discípulos. Pedro es mencionado, particularmente él. Está el Dios, está Padre, otra vez de vuelta menciona. Se vuelve a mencionar a Judas, que le iba a traicionar. Son los personajes que estuve sacando. Muchas gracias. Gracias, Vilma. Muchos personajes. Excelente. ¿Alguien más que participe? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Puedo, pastor? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo tengo los objetos de la historia: los panes sin levadura, la mesa, la comida, el plato, el vino nuevo, la copa de vino de la cual tomó Jesús, la sangre del pacto, el fruto de la vid, dice, el gallo, las viviendas cuando le dice que iba a ser morada para nosotros, el camino. Tengo eso, pastor. Muchas gracias. Excelente. Ya mencionó el pan sin levadura también, ¿verdad? Sí. Excelente. Sí, muy bien. Encontraron muchos objetos. Hay un micrófono que está desactivado. Por favor, pueden apagarlo. Gracias. ¿Dónde ocurrió esta historia? Esta historia ocurrió yendo a Jerusalén. Ok.
Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Creo que es en Lucas o Marcos que menciona el nombre de los dos discípulos que los mandó. Dijo, vayan a la ciudad y ahí en el aposento alto en una casa, ¿verdad? En el centro de la ciudad. Es maravillosamente sorprendente ver que en ese tiempo que se acercaba la Pascua, ¿verdad? Estaba lleno los lugares con gente para hacer la cena pascual, y vemos que para nuestro Señor Jesucristo todo estaba preparado, todo estaba listo para que Él solamente con sus discípulos disfrutaran de la última cena. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Vilma, adelante. Ahí en la palabra dice el primer día de la fiesta de panes sin levadura, y buscando decía que era como el día miércoles, dice, de ese año, y otros dicen que era el día jueves, así que está ahí no bien claro, antes de Semana Santa, digamos, entre miércoles y jueves estaría ahí que sucedió eso. Pero en la Biblia dice el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Excelente. Gracias, Vilma. Tenía la mano levantada Gabino. En el año 33, en la Pascua judía. Excelente, muy bien, perfecto. Excelente. El pasaje bíblico de Marcos nos dice, ¿verdad?, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Y ahí es cuando Jesús les dijo a dónde vayan, ¿verdad? Dice que duraba 7 días, ¿verdad? Entonces, antes de la Semana Santa, ¿verdad?, tenía que estar listo eso, porque se acuerdan que los fariseos dijeron que tiene que todo pasar antes del día de descanso, antes del día sábado, ¿verdad?, de la siguiente semana. Ponerlo, el juicio, llevarlo al tribunal, declararlo culpable, crucificarlo, enterrarlo y todo eso, ¿verdad?, tenía que pasar antes del día de descanso. ¿Cuál es el problema, hermanos y hermanas, en esta historia? ¿O cuáles fueron los problemas que encontraron ustedes? Gabino, adelante. Una es la traición de Judas. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Salvador. Buenas, pastor. También el cumplimiento de la profecía que vendría el Salvador, claro, que vendría el Salvador. Los profetas lo dijeron, de cómo vendría, se cumplió y dice, pero no era en sí el problema, porque Él nos vino a salvar, pero uno de los temas que se transmite aquí en la palabra es que ese no era el problema para nosotros, porque Él nos salvó al final, pero se cumple la profecía y es veraz la palabra, y eso es lo más importante que nosotros debemos reconocer, pues, ¿no? Gracias, Magali, bien dicho. Salvador, adelante. Muchas gracias. Uno también de los problemas que noté yo fue empezando el capítulo 26, en el primer versículo, en el 17, que le preguntan los apóstoles que dónde quería que le prepararan la cena de la Pascua. No tenían un lugar y el Señor les dijo, ¿verdad?, ¿en dónde? Excelente punto, sí. Excelente, sí. Pareciera que los discípulos estaban preocupados, ¿verdad? Dicen, todo el mundo tiene un lugar donde va a comer la Santa Cena y nosotros no tenemos dónde, no hemos preparado nada, no hemos hecho nada. Y ahí está el Señor, dice, vayan a 2 de sus discípulos.
y ahí preparen la Santa Cena, la cena, ¿verdad? La cena pascual. Ok, también el problema que Jesús los iba a dejar, eso era difícil para los discípulos. Los iba a dejar solos. Excelente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia. ¿Alguien puede resumir cómo sucedió? Por favor. Primero. Vilma, vamos a darle la oportunidad a Daniel. Daniel, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Bueno, bienvenido. Inicialmente, entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos preguntan al Señor dónde quiere que coma la Pascua, y Él le dijo que fueran a la ciudad, que allí había un aposento preparado ya para ello. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon allí la Pascua. Llegada la noche se sentó con los 12, y cuando estaban comiendo, Él les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Todos empezaron a preguntarse quién iba a ser, y el Señor dio la clave que el que metiera la mano al plato con él, ese sería. Luego Judas le preguntó y Él le dijo, tú lo has dicho. O sea, Judas ya sabía que él era el que ya había puesto el enemigo en su corazón, que él lo iba a entregar. Luego él da la cena, ¿sí? Mientras comían, bendijo el pan, lo partió y les dijo que ese era su cuerpo. Cena, si quieren. Luego toma la copa Cuando hay, cuando no hay, pues, y se la da a beber y les dice que esa es su sangre. Yo creo que ellos al principio no entendían, y no entendieron hasta después que el Señor murió y resucitó, lo que Él quería decirles con eso. Pero básicamente, hasta ahí, esos son los hechos que ocurren en la historia. Gracias, hermano. Muy bien hecho. Buen resumen. Sí, eso es lo que sucedió. El punto principal de esta lección es la Santa Cena, el nuevo pacto que Jesucristo instituyó, ¿verdad? Con su cuerpo y su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Vilma, usted tenía la mano levantada antes, por favor, sí. Si se digna en continuar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Sí, pastor, se resuelve el problema. ¿De qué manera? Sí. Sí, el primer problema es que se mencionó de no tenían dónde encontrar el lugar donde preparar la cena del Señor. El segundo, también se descubre que Judas dio la señal y que Jesús le iba a dejar, pero también le dejó esperanzas de que él va a venir a buscar y que vaya a prepararle un lugar. Amén, muchas gracias. Excelente, sí, consolándoles. Gabino, adelante. sí se resuelve el problema. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Amén, gracias. Es increíble cómo puede ser que Jesucristo es glorificado al ser traicionado, ¿verdad? Pero en ese momento, Jesucristo iba a llevar a cabo la obra redentora e iba a triunfar sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el infierno, ¿verdad? Y la victoria de Cristo es también nuestra victoria. ¿De qué se trata la historia?
¿Alguien puede resumir en una o dos frases? Julio, hermano, adelante, por favor. Sí. Se trata del sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de la humanidad. Amén. Excelente. Jesús, bueno, ya lo que dijo Julio encaja perfectamente con esto, ¿verdad? Y una muestra de ese amor maravilloso. Jesús instituyó la Santa Cena, ¿verdad? Un nuevo pacto con su cuerpo y con su sangre, que entregaría su cuerpo, que derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? En lo personal, a cada uno de nosotros. ¿Qué me enseña a confesar esta historia? Salvador. Creo que el pecado que me enseña a confesar esta historia es el egocentrismo que a veces puedo tener como hombre, el pensar que a veces el, el saber o el estudiar, creo que hay veces que me puede llenar como de orgullo, ¿verdad? Entonces eso me enseña a mirar esta historia y entender que Jesús no nos enseña eso, siempre el ejemplo que nos dejó Jesús y se les dio a sus discípulos era que no importara quiénes fuéramos, siempre debíamos de servir a los demás. Debemos de estar para servir y no para ser servidos, como usted lo comentaba. A veces uno como hombre no puede entender la manera en que Dios trabaja o en la que pasó con Jesús, como lo comentaba usted, cómo es posible que Jesús iba o pudo recibir toda la gloria en la muerte, en la traición, ¿verdad? Entonces uno a veces dice, ¿cómo puede ser posible que si yo me humillo aún o cuando callo en injusticias que nos hacen, pues eso es lo que nos pide Dios, ¿no? Ser humildes y no estar con que yo soy mejor o tú eres mejor. Gracias, Salvador. Excelente. Scott, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Para mí, profe, igual como uno como seres humano, a veces uno puede hacer algún pecado, igual uno tiene que pedir perdón al Señor. Por ejemplo, cuando Pedro dijo a Jesús, él va a estar con él hasta que se va a estar con él, pero Jesús dijo, antes que el gallo se canta como 3 veces, Pedro se va a negar de él que no lo conocía. Pero a veces nosotros mismos, cuando pasa alguna cosa y cuando nuestra vida se corrió peligro, a veces nosotros mismos no hace como el Pedro, pero a veces no hace alguna cosa distinta, pero igual nosotros como negar a Cristo a veces. Pero en ese sentido, nosotros igual tiene que pedir perdón a Dios por nuestro pecado. Más encima, Dios, Jesús mismo ya pagó como los pecados, como los pecados que nosotros ha hecho, la pecado que nosotros vamos a, en esta vida cuando uno sigue viviendo igual, de cualquier manera uno va a hacer pecado, pero no es porque uno se planifica para hacer eso. Pero en esta vida cotidiana que nosotros vivimos, igual nosotros como seres humanos, hace alguna cosa que Dios no quiere, pero por eso nosotros Gracias. igual. Gracias, Scott. Muy bien dicho. Excelente resumen. Jacqueline, adelante, por favor.
Gracias, pastor. Yo creo que nos enseña, pastor, a recordar con gratitud, primero que todo, la vida, el ministerio y la expiación del Hijo de Dios. El pan partido es un recordatorio de su cuerpo y su sufrimiento físico, pastor, en la cruz. Eso es lo que nos enseña, pastor, a recordar. Gracias, Jacqueline. Sí, ofendemos a Dios de diferentes formas, ¿verdad? Adelante, Daniel, por favor. Pastor, algo más, más que un pecado que nos enseña a confesar, el Señor aquí nos recuerda que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. La causa de que el Señor se haya entregado en esa cruz es nuestro pecado. Entonces, pues, es algo grande y sublime que el Señor se haya entregado por nosotros. Dice la palabra que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y no hay un amor más grande que entregarse por sus amigos, lo dice Él. Amén. Gracias. Gabino, adelante. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? No sé si iba a comentar la pregunta anterior o esta, Gabino. La anterior. Lo que Excelente. pasa es que nosotros somos como Judas. A lo mejor no con Dios, pero con nuestros semejantes, pues nos comportamos de esa misma manera. No sé, compañeros en el trabajo, en la casa, así los tratamos. Excelente. Muy bien dicho, muy concreto. Gracias. Sí, así somos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Julio, adelante, hermano. El amor de Dios lo vemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. El Señor nuestro Dios no escatimó a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para que tuviéramos salvación, vida eterna. Así que sí, que ese es el más grande de los amores, que ningún hombre era capaz de hacer, solo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Gracias a Julio. Excelente comentario. ¿Sí? Sí. Estaba pensando en el pasaje bíblico también que dice, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Julio lo dijo maravillosamente bien. No hay amor que pueda describir, o no hay palabras humanas que podamos formular para describir el amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso no tiene precio, ¿verdad? Y a veces pensando en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos, sabiendo que Dios es un Dios de amor, de misericordia todavía, como niños pequeñitos, ¿verdad? Ser desobedientes y hacer algo que va en contra de su voluntad. Excelente. Magali, ¿va a decir algo, algún comentario? Perdón, sí. No, algo más que quería contar, como dice la palabra, que aún siendo pecadores, Él nos amó, no escatimó nada, dice Él, hasta la última gota de su sangre dejó en la cruz por nosotros, por el amor a la humanidad completa. ¿Qué más Amén. podemos decir cuando hablamos y cuando dice el Juan que Dios mandó a su Hijo, el unigénito? ¿Quién daría a su Hijo? Nadie, ¿no? Solamente Él, por el amor incondicional con que nos amas, por el amor eterno que nos tiene. Eso quería contar, pastor. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en base a esta historia? Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. ¿Qué me enseña? Julio, adelante, y luego vamos con Salvador. A pedirle que nunca se separe de mí, que nunca me suelte de su mano, que nunca me deje, porque Él es mi guía, Él es mi todo.
Entonces, eso me enseña a mí. Amén, hermano. Salvador, adelante. Muchas gracias. Como lo comentaba ahorita el hermano Scott, creo que era él que decía, hablaba sobre que somos humanos, por ende pecadores. Creo que eso me recordó a que cada vez que oro me hace pedirle perdón porque le fallo y lo niego, como también lo mencionaba otro hermano. Cada vez lo negamos con hechos. Entonces me pide en oración a pedirle perdón y a ser una mejor persona, un mejor discípulo con humildad. Excelente. Muchas gracias. Muy, muy bien dicho. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Amén, pastor. Adelante, Julio. Sí, Cuando estemos participando de alguna comida con amigos, con familiares, sí es bueno también, ¿verdad? Que nosotros le enseñemos el evangelio a aquellas personas, ¿verdad? Que muchas veces nos visitan, ¿verdad? Como Jesús mismo lo que nos enseña, ¿verdad? Vemos lo que Él nos enseña es el amor unos a otros, con humildad, demostrando que debemos de ser sus servidores, de servir al prójimo, antes de permitir que estas personas nos sirvan a nosotros y enseñar el evangelio a las personas. Él nos da ese ejemplo de servir y de amar al prójimo. gracias, hermano querido. Sí, como vimos en el video, ¿verdad? Las mejores conversaciones son las que surgen en la mesa cuando estamos comiendo con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y cuando invitamos a alguien, qué dicha más grande que compartir con otros lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Compartir, que vayan llevando, en vez de enviarles a la casa un pedacito de pastel, un pedacito de unas empanaditas ricas o lo que sea, ¿verdad? Enviarle en su corazón la palabra de Cristo. Lo que ha hecho con nosotros, contarle la historia personal nuestra, ¿verdad? Del amor maravilloso de Cristo, que Cristo preparó esa cena para decirnos, yo entregué mi cuerpo, derramé mi sangre por ti, para que tengas la certeza absoluta que tus pecados realmente son perdonados, ¿verdad? Eso me llena de gozo y paz espiritual. Adelante, Salvador. Salvador, Iván. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Okay. Tenía dos momentos para compartir, pero uno de ellos ya lo mencionó usted y el hermano, y creo que el otro también muy buen momento para compartir sería cuando se acerca no, ¿cómo llamarlo? Las fiestas de Año Nuevo, cuando uno cena con los familiares, ¿verdad? Porque uno se sienta con la familia, con los hijos, y creo que también sería un muy buen momento para hablarles de este nuevo significado que le dio Jesús a la cena, a la Pascua, que muchas veces pensamos que es algo simbólico, pero es más que algo simbólico, es algo importante para nuestras vidas, para el cristianismo, el saber que hizo Jesús y que no solamente es una representación lo que estamos haciendo. Gracias, Salvador. Si la Biblia dice que lo es, ¿verdad? No es una representación, no es un simbolismo, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos para el perdón de nuestros pecados. Entonces vamos a hablar un poquito de la Santa Cena como tal, la Santa Comunión, la Santa Cena, la Eucaristía. Hay diferentes nombres como los llamamos, ¿verdad? Entonces, la primera parte dice, este acto sencillo se llama Santa Comunión porque indica la unidad entre los elementos y el cuerpo y sangre de Jesús. 2, la unidad entre los creyentes y el Salvador. La unidad entre los creyentes como un solo cuerpo
¿verdad? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces, esto es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. También se le llama Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. El sacramento del altar, sacramento porque Jesucristo unió a los elementos terrenales, pan y vino, con la promesa que en la Santa Cena los creyentes recibimos el perdón de pecados. Altar porque recibimos su Santa Cena en memoria del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Este pan es mi cuerpo y este es el punto principal de esta lección. Este pan es mi cuerpo, dice, entregado por ustedes. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esas palabras lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Cuando instituyó la Santa Cena, como un nuevo pacto, ¿verdad? Diciendo, antes era hecho con los machos cabríos, ¿verdad? Era hecho con las hierbas amargas. Ahora es hecho, mi cuerpo va a ser entregado para el perdón de sus pecados. Mi sangre va a ser derramada por ustedes, ¿verdad? Para que sus pecados sean lavados, sus pecados, ¿verdad? Rojos, negros, como la sangre o como la noche oscura, serán transformados, se convertirán en blancos como la nieve. ¿Dónde vemos la Santa Cena en la Biblia? En Mateo, Marcos, Lucas y Primera de Corintios. Interesante que Juan, ¿verdad? Habla mucho de la Santa Cena, da detalles muy concretos porque él mismo estaba ahí, pero no coloca en su evangelio la Santa Cena como colocan Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? ¿Alguien me puede decir un poquito sobre esto? ¿Cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Salvador. Perdón. Sí, adelante. La conexión entre la Pascua y la Cena del Señor es básicamente que Hola, se podría... aló, profe. Está alguien hablando, Salvador está hablando, despuesito. Sí, adelante, Salvador. Aló. Continúe, Salvador. Ok, básicamente lo podemos ver ¿Me a la escuchas? Pascua como algo, lo podíamos ver básicamente. Adelante, Salvador. Ok, lo podíamos ver básicamente como algo simbólico que era para Israel, que era el recordatorio de cuando Jesús los sacó de esa esclavitud. Ellos tenían que recordar con los panes sin levadura, entre otras fiestas. Cuando Jesús hace esta cena, literalmente le da un nuevo significado a la cena. Entonces, cuando vemos la cena del Señor, que les dice que este pan que estaba comiendo sin levadura y esa copa de vino estaban unidas a su cuerpo y a su sangre, que era lo que festejamos ahora y lo recordamos a la muerte de Excelente. Cristo en la cruz. Excelente, muchísimas gracias, Salvador. Muy bien, Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista miró a Jesús caminando frente a él? ¿Qué dijo? Dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero Pascual tenía que ser perfecto, sin mancha, ¿verdad? Minuciosamente cuidado, y Jesucristo, perfecto y santo, murió él mismo fue sacrificado, fue colgado en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad?
La preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. El apóstol Pedro escribió estas maravillosas palabras de verdad, como dijo, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ¿verdad? La sangre de Cristo realmente nos limpia de todo pecado. La sangre del cordero los liberó de la esclavitud. ¿Se acuerdan cuando la noche Dios les dijo que van a salir? Quiero que preparen la última cena, ¿verdad? Les dio instrucciones específicas a su pueblo de Israel. Y también les dijo, esta noche el ángel de la muerte va a venir y matar a todos los primogénitos de los hijos de Egipto, ¿verdad? De los egipcios. Sin embargo, coloquen la sangre, ¿verdad? De los corderos en los dinteles de sus puertas. Y pasó el ángel de la muerte y no murieron los israelitas, ¿verdad? Entonces la sangre de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado en la que vivíamos, y nos dio la liberación espiritual para ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces eso es lo que Cristo, el Cordero Pascual, existe una maravillosa conexión. Jesucristo mismo se entregó Él por los pecados nuestros, como dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos. Murió una sola vez por los pecados de todo el mundo. Verdaderamente presentes, está presente en la Santa Cena. Dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del pacto, junto con el pan y el vino que partimos, ¿verdad? Que es el pan que comemos y el vino que bebemos. Entonces aquí hay una explicación, ¿verdad? Tenemos elementos terrenales que son tangibles, que podemos tocar, que podemos saborear, que es el pan y el vino, y el elemento espiritual, ¿verdad? Del cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros creemos, confesamos, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Muy bien, en la Santa Cena Jesús da el pan y el vino y su cuerpo y su sangre. Junto con el pan y el vino, dice, esto es mi cuerpo, pan, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, la copa con vino, para el perdón de nuestros pecados. Y abajo el apóstol Pablo nos dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta es sí, Señor. Este pan que compartimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el vino, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y también nos da la certeza absoluta que nuestros pecados son perdonados. ¿Qué punto clave de esta clase? Jesús dice que la Santa Cena es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también al mismo momento, ¿verdad? Es algo maravilloso. Hay un micrófono que está prendido. Si pueden apagar, por favor. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la Santa Cena? ¿No? Bueno, entonces la Santa Cena fue instituida por Cristo, ¿verdad? Con su verdadero cuerpo y con su verdadera sangre entregada en la cruz del Calvario para darnos el perdón absoluto de todos nuestros pecados.
El apóstol Pablo claramente nos dice, ¿verdad?, que podemos recibir la Santa Cena de forma indigna si no sabemos lo que estamos recibiendo, si no hay un acto de contrición, ¿verdad? Martín Lutero decía que él repasaba los 10 mandamientos antes de ir a recibir la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, es la bendición maravillosa que el Señor nos ha dado. Alguien dijo una vez, ¿verdad?, ¿cómo muestra usted el amor a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Algunos esposos son muy como románticos, muy, siempre están buscando la forma de demostrar su amor a sus esposas o viceversa, ¿verdad? Yo no soy muy bueno de eso, tengo que aprender mucho todavía. Pero imagínese usted, si dice a su esposa o a su esposo, yo te amo, ¿verdad? A veces las palabras suenan un poco frías, ¿verdad? Pero si su esposo le dice a su esposa, mi amor, yo te amo, y le trae un ramo de flores, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir? Estar más contenta, ¿verdad? Va a estar más, este sí me ama de verdad, ¿verdad? Obviamente la comparación, la analogía no tiene mucho sentido, pero Jesucristo dice, yo los amo. Y este es el amor visible que les muestro a ustedes, que les dejo para toda su vida. Aquí en la tierra, cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos recordando lo que realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por mí. En ese momento estamos entrando en una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Estamos conectados con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por eso es de suma importancia el recibir la Santa Cena, que todos creamos lo mismo, que todos estemos, que seamos un solo cuerpo, ¿verdad? Que tengamos la misma confesión de fe, que creamos lo mismo y que recibamos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Sí, pastor, una pregunta yo quiero hacer. Sí, adelante. Sí, la Santa Cena solo participan nada más que los creyentes, los que han sido bautizados para perdón de también la gente también. Como van muchas personas, ¿verdad? Que van a algunas iglesias y no son bautizados ni son creyentes, ¿verdad? Y también hay iglesias donde participan hay a todo el mundo. Si no le escucho. Para los creyentes, el perdón de pecado. Sí, no de la le. Sangre de nuestro Señor. Gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Julio Quinde, ¿verdad? Julio, usted hizo la pregunta. No le escuché muy bien la primera parte, pero más o menos entendí la pregunta. Es, nosotros enseñamos la comunión cerrada, ¿verdad? Eso significa que cuando vamos a recibir la Santa Cena, todos creemos lo mismo, confesamos lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien llega un día a nuestra congregación por primera vez, vamos a poner un ejemplo concreto, y quiere pasar a recibir la Santa Cena, entonces el pastor anuncia antes de la Santa Cena, ¿verdad?, que los miembros confirmados de esta congregación, que están en compañerismo con lo que creemos, con lo que confesamos, con lo que, más que todo, con lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Porque hay una parte de la Biblia que dice que si no nos acercamos de forma digna al recibir la Santa Cena, si no hacemos una autoevaluación de nuestros pecados, pues estamos
comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo de forma indigna. Y eso no queremos, ¿verdad? Entonces, en amor cristiano le decimos que no pueden acercarse a la Santa Cena porque no creen lo que nosotros creemos, porque no confiesan lo que nosotros confesamos y sobre todas las cosas no saben la razón por la cual la Santa Cena fue instituida. No sé si tiene sentido eso, Julio, o quién hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, yo, pastor. Excelente. Sí, estoy de acuerdo, pastor, con usted, sí, de que esto solamente es para el pueblo del Señor, ¿verdad? Porque ellos saben el significado de lo que representa, ¿verdad? La Santa Cena, ¿verdad? Que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Gracias, Julio. Y sí, es una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si alguien no cree lo mismo que yo, si alguien no cree que realmente recibe el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna en la Santa Cena, pues no se nutre espiritualmente de ese alimento espiritual, ¿verdad? Y les voy a contar una vez una historia pequeñita, todavía hay tiempo, ¿verdad? Cuando yo recién inicié en el ministerio público, ¿verdad? Estudiante todavía en el seminario, y trabajé con un pastor. Aquí nosotros trabajamos un año como se llama vicario, como año de práctica, ¿verdad? En ese año uno tiene que estar con un pastor, viajando, haciendo visitas. Y fuimos a visitar al hospital a un miembro que estaba en su lecho de muerte. Él tenía diabetes, no sé qué tipo de diabetes, pero se estaba muriendo. Y fuimos y el pastor le dio la Santa Cena, ¿verdad? Y este señor, nunca olvidaré las palabras que dijo después de recibir la Santa Cena, una sonrisa en su corazón. Y él dijo: pastor, ahora ya puedo morir en paz. Sí, porque siento esa paz espiritual que mi Señor y Salvador Jesucristo, es como estoy en comunión íntima con Jesucristo, ¿verdad? Mediante el cuerpo y la sangre de Cristo, mediante la Santa Comunión, le dio una paz espiritual. Y dicho y hecho, después de unos 2 o 3 días, falleció, ¿verdad? Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, no hay palabras que puedan describir el gozo espiritual que tiene un hijo de Dios, que tiene un creyente, un pecador arrepentido, al recibir esa bendición que fue dada por nosotros, que fue entregada, que fue instituida, que fue hecha para nosotros específicamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Y si no, vamos a cerrar con una oración. Entonces también quería aprovechar el momento, si de pronto ustedes dicen, nosotros estamos de acuerdo, nos gusta la enseñanza de Academia Cristo y algún momento nos gustaría estar en acuerdo doctrinal con ustedes para recibir la Santa Cena, ¿verdad? Nomás vayan pensando en esa bendición que el Señor nos da. Obviamente es criterio personal, a nadie obligamos, es un fruto de fe, es una motivación espiritual del Evangelio que nos lleva a tener ese deseo de ser parte de nuestro sínodo. Dicho lo anterior, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque tú nos alimentas mediante tu palabra. Mediante ella nos recuerdas todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Un regalo tan maravilloso, la Santa Cena, en la cual recordamos lo que hiciste por cada uno de nosotros. Entramos en comunión directa con nuestro Padre Celestial y recibimos de Cristo el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna.
Te damos gracias, Padre amado, porque estas enseñanzas maravillosas las encontramos en la Biblia. Más cerca, Señor, cada día nos iluminas, nos fortaleces y nos acercas más a ti, Padre Celestial, mostrándonos estas bendiciones espirituales, Señor, que nos das a cada uno de nosotros sin que lo merezcamos. Única y exclusivamente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia y compasión por cada uno de nosotros. Bendícenos a cada uno de nosotros mientras descansamos y nos levantemos mañana con alegría para servirte en gratitud por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En la nochecita los voy a enviar la grabación de la clase. A veces toma un tiempito para ¿cómo se llama? Transformarse en el video y luego les envío.